No volveré a beber con Jin. Gohan dijo esto mientras se levantaba de su cama y se sentaba en ella. Miró a sus lados, comenzó a sudar frío, les había hecho algo porque dormían con él. Suspiró mientras se levantaba, intentó hablar con Jin sobre lo sucedido en su ausencia, sin embargo solo bebieron y festejaron. Limpió su rostro y miró su habitación donde Kagura y Tae dormían aún. Pasó al cuarto de sus hijas y también estaban dormidas aún, era muy temprano por lo que era normal. Hizo bastante comida dejando la lista en la mesa, por lo que dejó una nota de que iría con Jin Toki para hablar de algunas cosas. Se puso su yukata negro además de sus dos katanas. Rohan, ¿has visto a mi hermana? No llegó a casa anoche. Shinpachi le miró, pues luego de escapar de aquella situación no supo nada de ambas. Gohan palideció y le dijo que no se preocupara. ¿Cómo le diría que había dormido junto a su hermana y Kagura? Rostro indescriptible, más lo que él escuchó lo dejó helado. Buenos días Gohan. Tae y Kagura dijeron esto tras intentar tocar el centro de la cama donde debería estar Gohan. Así que hay un traficante. Jin miró a Tsukuyo, quien fue la que relató la historia de cómo habían encontrado varios cadáveres con sobredosis de droga, y tenía la sospecha de una organización la cual se caracterizaba por tener una araña tatuada. En situaciones como esta eres muy bueno para inventar historias absurdas, así que ustedes dos se infiltrarán. Gohan miró a Jin y Tsukuyo, intenten conseguir cualquier información que sirva, si la situación se complica huyan y yo me encargaré. Yo estaré por aquí, ya que si es una organización podrán atacar, y sin la Dama de la Muerte aquí podría ser peligroso. Gohan habló tras ver el extenso Yoshiwara. Gohan tiene razón, ustedes serán perfectos para esta misión, nosotros nos encargaremos, ¿no es verdad? Inoue tomó del brazo a Gohan con una sonrisa. Vamos. Jin se levantó, y comenzó a caminar. ¿También lo viste, no? Ellos son muy parecidos. Inoue miró cómo ambos comenzaban a discutir mientras caminaban. Son un par de testarudos que son muy arraigados a sus ideales, tal vez ese idiota al fin siente cabeza después de todo. Gohan sonrió, pues es lo que él quería para Jin. Inoue, ¿puedo preguntarte algo? Tsukuyo parecía conocer esa organización, ¿por qué? Gohan le miró. Ella le dijo que tomara asiento junto a ella ya que le contaría aquella historia, en la cual dejó de hacerse llamar mujer, pues decía que era la protectora. Le contó sobre aquel maestro que le enseñó todo lo que sabía hasta ahora, y como lo había perdido en un lamentable accidente de un incendio en Yoshiwara, él se había sacrificado para que ella viviera. Gohan instantáneamente recordó algo. Como te dije, ellos no me sirven. Super Buu miró con una sonrisa a Gohan. Apareció una gran esfera de energía que acabó con los dos androides. ¿Sigues tú? Buu sonrió tras alzar su mano contra Gohan. Hijo, huye. Piccolo miró detrás de él tras ponerse en medio de ambos y recibir el ataque siendo eliminado de la faz de la tierra. Piccolo, Gohan golpeó el suelo. Con una sonrisa hizo que su mano se extendiera mientras devoraba a Goku, pues lo había absorbido. Vegeta había usado lo mejor de sí en una explosión de energía y él únicamente pudo rematar a Buu tras lanzar un ataque que se llevó su poder, un precio que pagó para salvar este planeta. Pero ¿cuál fue el precio de seguir con vida? Buu acabó con todos sus conocidos, además de la patrulla galáctica. Fue entonces el detonante para que los Amanto se desplegaran por la galaxia invadiendo la Tierra, o eso es lo que suponía él. Rohan, ¿estás bien? Inoue tocó el rostro del híbrido, el cual soñaba con los ojos abiertos. Lo lamento, cuando mencionaste que su maestro se sacrificó por ella recordé algo. Gohan le miró con una sonrisa. Ella lo vio, una lágrima imperceptible salió de su ojo. Puedes confiar en mí, si tienes algo que sacar solo hazlo, yo te escucharé. Inoue sonrió. Gracias, pero son cosas que he dejado atrás, por las personas que son importantes para mí, y me alegra que eso te incluya. Gohan le sonrió. Ella se reía mientras tapaba su rostro. ¿Dije algo raro? Gohan se puso nervioso. No, solo que es muy extraño encontrar a alguien así estos días. Inoue sonrió tras que sus mejillas se enrojecieran un poco. En otro lugar. ¿Sabes? En Tolofru no se quejarían tanto las mujeres, incluso el protagonista llega a hacerlo con la hermanita. De ninguna manera, yo me infiltraré solo. Jin negó. Si es así, tócame un pecho. Abandoné todo de ser mujer, por lo que no me importa si lo haces. Tras negarse, una araña cayó en la mano de Jin asustándose por el aspecto. Tras restregar su cara en los pechos de Tsukuyo, este los tocó. Esto hizo que la chica se pusiera totalmente roja y se enojara. Destruyó la puerta con él siendo descubiertos por la banda. Tras unos minutos estaban frente a uno de los generales de aquella banda.
Como Gohan había dicho, Jin era muy bueno en estas ocasiones. Invento que eran una pareja de casados que eran criminales. Él no me interesa, pero tú, podríamos usar tú. El sujeto no terminó de decir cuando Tsukuyo lanzó cientos de kunai casi dándole a todos. El único afectado fue Jin, quien momentos antes Tsukuyo dijo que era miles de veces más fuerte. Los aceptamos. El sujeto con un tatuaje de araña habló. Hoy mismo harán su primer trabajo. Habló preparándose para ir por una carga de droga. Tras Tsukuyo y Jintoki levantarse, estos salieron a platicar de la situación. Tenemos que ir a cambiarnos. Tsukuyo miró sus ropas. Jintoki asintió, sin embargo sintió como algo lo intentaba derribar. No, eso era mental, pues había sentido un poder así de grande. ¿Quién? Jin sudó frío, gracias a la percepción del ki que Gohan le enseñó hace muchos años sintió eso. Aquí está. Tae junto a Kagura y Shinpachi llegaron a la tienda donde Gohan e Inoue hablaban. Tanto Gohan como Kagura reaccionaron de la misma manera que Jintoki mientras miraban en una dirección sudando. Kagura, cuídalos. Gohan se levantó mientras estaba serio, debía aceptarlo, ese poder le superaba con creces. Gohan, Kagura le tomó de la mano. Si es alguien que tenga maldad en su corazón, las personas están en peligro. Inoue, por favor, acompáñalos al bar de Otose. Shinpachi trae aceite aquí. Gohan le miró. Tae, un poco confundida, miró el brazo de Gohan, estaba temblando. Kagura, te lo pido, no vengas a donde estoy y yo, protégelos a todos. Gohan comenzó a caminar hacia la calle. Los miró por última vez, mientras les sonreía. Sin Éferas no podría dudar, no podría hacerlo una segunda vez. Había dudado en el pasado después de lo sucedido con Buu, y Shoujo, el maestro de Jintoki, fue el que perdió aquel trágico día. ¿Quién demonios tenía este aterrador Mi? Superaba a aquel Super Saiyajin que una vez obtuvo y que ahora era imposible liberar. Tal vez había pasado mucho tiempo desde ese día, pero no era parecido a quien acompañaba a Takasugi aquel día que Jin se enfrentó a la Benizakura. Tras unos cuantos segundos Gohan sobrevoló la ciudad. No es Gohan, y Hikata miró el cielo impresionado. ¿Es él? ¿Crees que haya problemas? Sougo le miró. No lo sé, pero ese idiota me las va a pagar, me hizo beber mucho anoche, y Hikata prendió su cigarro mientras comenzaba a subirse a su auto junto a Sougo, quien manejaría. ¿Al cementerio? Y Hikata se confundió, miraron como Gohan se posicionaba en el suelo y lentamente miraba a un sujeto. Estaba frente a unas tumbas. El sujeto encapuchado miró a Gohan. Apenas era viable gracias a la luz del atardecer. ¿Quién demonios eres? Gohan en un segundo desenvainó. Intentó dar un tajo en vertical con mucha fuerza. El sujeto únicamente tomó la katana y la hizo a un lado mientras el tajo impactaban en el suelo. Con un golpe en el estómago Gohan salió volando mientras destruía varias lápidas. Esta sensación, tanto Hikata como Sougo miraron sus manos al sujetar su katana. Decir que estaban emocionados era algo, pero esto era diferente, era miedo. Ustedes dos, ¿necesitan algo? El sujeto por fin habló mirando a Hikata y Sougo. Sin embargo pudieron ver una cara de ira pura por parte de Gohan, pues de un segundo a otro estaba detrás de él sujeto con su katana de madera. Sin embargo el sujeto se volteó rápidamente golpeando el brazo de Gohan, el cual sintió como cada hueso se rompía. Soltó involuntariamente la katana, la cual tomó el sujeto, la clavó en el estómago de Gohan y con su otra mano golpeó el rostro de Gohan lanzándolo a una pared. Ustedes dos, llévenselo con su familia y denle una semilla, mi enfrentamiento final con Kuroki será después. El sujeto desapareció. Kuroki, y Hikata soltó su cigarrillo al abrir su boca en impresión. Él en verdad es aquel legendario samurái, creí que había muerto en la guerra del Yui, y Hikata rápidamente fue para ver el estado de Gohan. Sougo, ayúdame, y Hikata lo tomó en sus hombros, subiéndolo al auto para llevarlo al hospital. Dime cuál es su estado. Y Hikata comenzó a manejar. Está muy grave, podría morir. Sougo puso parte de su traje para acomodar el brazo de Gohan y que este no se moviera. Sus heridas internas eran graves, posiblemente tenía múltiples huesos rotos. Tal vez solo bajo su ki. Kagura se hacía creer eso tras estar un poco mal debido a que dejó de sentir ambos poderes. Frente al bar de Otose el auto de Hikata pasó muy rápidamente. Kagura lo sintió un pequeño rastro de su poder. Sin importarle la lluvia abrió la puerta y comenzó a correr en aquella dirección. Todos se sorprendieron y comenzaron a seguirla. Kagura, ¿a dónde vas? Tae la miró, pero esta no hablaba, solo iba directo a un lugar.
con Gintoki. Este llevaba a Tsukuyo en sus brazos, se habían separado unos minutos tras Jin caer en una trampa del antiguo maestro de Tsukuyo. Sin embargo él mismo destruyó aquella trampa, y salvó a Tsukuyo demostrándole una cosa a maestro y alumna. Aquellas palabras que Gohan había dicho ese día a Gintoki las repetía. Un maestro no es quien debe tomar la carga de su alumno ni viceversa. Es quien le enseña lo mejor de ellos dejando lo peor atrás. Cuando el maestro cae es cuando el alumno debe llevarlo. Jiraiya ya no era una araña que tenía a todo mundo en su red, era una pequeña araña admirando la belleza de la luna. Gintoki alegó. Hizo alusión a la belleza en Tsukuyo, pues ella misma se negaba de que era hermosa por aquella cicatriz. De camino al bar de Otose. ¿Crees que si jamás me hubiera hecho esta cicatriz mi vida sería diferente? Tsukuyo miró a Gintoki, el cual cubría a ambos con un paraguas que había tomado del lugar a donde fueron. No cambiaría en nada. Jin sonrió tras ver el rostro con una sonrisa de la chica. ¿Cómo pudo? Comenzó a caminar junto a Jin, pues este se percató de algo. Vio a sus amigos entrar muy apresurados al hospital por el que pasaron. Tsukuyo miró a Inoue y Seita, además de las dos hijas de Gohan. Jin entró al hospital ayudando a Tsukuyo a caminar debido a sus heridas. Kagura, Pachi, ¿qué sucedió? Jin dijo esto un poco alterado. Eso queremos saber nosotros también. Kagura comenzó a correr muy desesperada. Shinpachi dijo esto mirando a su amigo. ¿Dónde está ese idiota? ¿Dónde está Gohan? Jin miró a todos. Por fin llegan, y Hikata puso su chaqueta en su mano. Vengan, y Hikata comenzó a caminar. Este mismo dijo que los niños acompañarán a la herida para que fuera tratada. Tras unos minutos miraron a Sougo frente a una ventanilla en el pasillo. No morirás, ¿cierto? Sougo alegó, pues le agradaba bastante. Jin miró el estado de aquel al que consideraba un hermano. Estaba conectado a un respirador. ¿Qué fue lo que sucedió? Kagura estaba mal, apenas se sostenía gracias a la pared. Por favor, ¿alguien podría darme los datos completos del paciente? Un doctor que salía de la habitación tras administrarle una medicina a Gohan vía sanguínea, miró a los recién llegados. Yo se la diré. Shinpachi, quien era el que podría mantener una compostura buena, fue el que acompañó al doctor. Rohan, Inoue tocó el cristal mientras miraba a quien la había salvado. No puede ser. Time miró las vendas con sangre además de algo en su brazo. ¿Quién fue? ¿Lo sabes? Kagura dijo esto con la mirada baja tras pararse frente a Sougo. Oye, idiota con el cabello rizado, ven, y Hikata comenzó a caminar hacia el área de fumar. Tú eres Shiroyasa, ¿no es verdad? Y Hikata miró a Jin, el cual asintió, pues así le llamaban en aquella época. Un sujeto con una capucha estaba mirando unas lápidas. Fue cuando Gohan apareció. Acabó con él brutalmente, no tuvo oportunidad alguna. Fue entonces cuando dijo que aún no era tiempo para la batalla final, llamándolo Kuroki, y Hikata soltó el humo de su cigarrillo. Entonces, fue uno de los que participó en la guerra del Yomi también. Jin le miró impresionado. Solo unas pocas personas sabían que Gohan estaba con vida, pues se hizo pasar por muerto. Entonces realmente está con vida, y Hikata se sorprendió. Era obvio, Gohan tiene dos hijas, en aquellos tiempos era llamado Kuroki, es decir demonio negro, se hizo pasar por muerto cuando la guerra estuvo a punto de terminar. Gintoki suspiró. Ese sujeto mencionó unas semillas o algo así, ¿a qué se refería? Y Hikata miró a Jin. Lamentablemente ya no hay, pero podrían curar cualquier herida grave. Espera, ¿también sabía de las semillas? Jin le miró sorprendido. Cielos, es más complicado de lo que pensé. Jin suspiró tras comenzar a caminar. Tade, Kagura, él estará bien. Jin les dijo esto mientras tocaba sus hombros. Inoue, será mejor que vuelvan a casa. Ustedes dos, cuiden a las niñas, díganles que Gohan salió de viaje unos días. Jin suspiró tras ver el grave estado de Gohan, nunca lo había visto así, y menos después de aumentar su fuerza. No quiero escuchar un no por respuesta. La voz de Shiroyasa era una muy seria, a pesar de ser un sujeto bastante humorístico. Pero, Kagura le miró. Nada. Gintoki abrió sus ojos bastante molesto. Jin, ¿no hay más semillas? Y no le miró, pues recordó que había curado incluso sus pies. ¿No las hay? Jin suspiró. ¿Semillas? Unas verdes y pequeñas. Kagura dijo esto un poco apresurada, mientras le entregaba una pequeña bolsa con un par de semillas. Jin se impresionó mientras tomaba una. ¡Qué bien! Jin iba a abrir la puerta, sin embargo volteó a ver a las tres.
Lo mejor será que vayan a la sala de espera con los demás, necesito hablar con él y cuando despierte saltarán sobre él. Anda, Jin entró a la habitación cerrando la puerta y la cortina. ¿En qué posición te dejaron, idiota? Jin introdujo la semilla en la boca de Gohan tras retirar del respirador. Solo quedan 3, cielos, Jin guardó la bolsa. Carajo, esta vez casi muero. Gohan suspiró tras quitarse todo de encima. ¿Quién fue? Jin se sentó frente a Gohan. No lo sé, pero sabía todo, mi poder, como me llamaban. Lo que más me frustra es que estaba frente a las tumbas de mi familia. Gohan retiró sus vendajes y se puso su ropa destruida. Lamentablemente no podría con él ni en Super Saiyajin aunque lo tuviera. Gohan miró a Jin. Lo siento pero tendrás que aumentar tus poderes, si no lo haces, nadie será capaz de hacerle frente. Jin Toki le dio su katana de madera así como la de hierro que siempre portaba. Jin, él tenía un símbolo, o eso es lo que pude percatarme en su mano, pertenece a la élite, o por lo menos lo hacía, antes de estar con Takasuji, la misma élite que el cuervo, o Goro. Gohan dijo esto tras ver cómo intentaba salir de la habitación. Más problemas aún, Jin Toki suspiró, por el momento hay que relajarse, suerte. Jin dijo esto mientras caminaba un poco más rápido que él. Suerte. Gohan miró por donde se había ido. Los ojos de Kagura se cristalizaron tras ver a Gohan. Todos fueron a abrazarlo incluidas sus hijas. Cielos, tú no irás. Jin miró a Tsukuyo. Yo estoy bien aquí. La chica sonrió tras apoyarse en la pared a un lado de Jin. Jefe, ¿cómo es que está sano? Sougo miró a Jin. Considéralo un milagro. Jin sonrió tras sonreír. Vamos, estoy bien. Gohan dijo esto tras ser tirado al suelo. Avisaré al doctor que te recuperaste. Shinpachi dijo esto al ver a Gohan. Cielos, Gohan sonrió tras ver cómo Tai y Kagura sonreían a su lado. El cabello de Inoue se soltó por el desastre estando ella encima de Gohan. Gohan y las 3 chicas comenzaron a reír de la situación. Tanto Bra como Pan se emocionaron, pensaron que era mejor que una madre, 3 mamás. ¿De qué te ríes, idiota? Gohan miró a Jin pues todos salían del hospital mientras hablaban muy alegres. ¿Ya tienes lo que tanto anhelabas? Jin sonrió tras ver el atardecer. ¿Qué me dices tú? Parece que se llevan bastante bien, ¿no? Gohan miró a Tsukuyo quien caminaba detrás de Jin. ¿De qué carajo hablas? Jin suspiró. Como sea, veremos qué sucede de ahora en adelante. Gohan miró la luna. Fin del capítulo.